Pues buenos días tengan todos los asistentes. Mi nombre es Darío Ortiz. Yo vengo del municipio de Tezontepec de Aldama, también ubicado en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Formo parte del Consejo Municipal de la Crónica e Investigación y también colaboro en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. El trabajo que les voy a mostrar, bueno, es una investigación que realizamos muy corta, pero la aterrizamos hacia lo que es la promoción cultural de una tradición pues muy importante para esta comunidad que se lleva a cabo durante la Semana Santa. Vamos a ver que se trata más bien de un conjunto de prácticas, pero en este caso yo solamente les voy a hablar del Santo Huerto, por el contexto precisamente en el que se lleva a cabo y la temática propia de este coloquio. Bueno, pues primeramente, ¿quiénes se involucran en este ritual? ¿Cómo podemos abordar esta festividad? Para empezar, vamos a encontrar cuatro actores, digamos así, sociales que intervienen. En primer lugar está el grupo Recolector del Laurel, que son los portadores de esta tradición, de esta memoria histórica y colectiva. Por otro lado, bueno, la población de Tezontepec que asiste y que se integra y que lo toma como parte pues de su cosmovisión. Por otro lado, la festividad dentro de la cual se da este rito, que es la Semana Santa. Y en este caso, nosotros como Consejo de la Crónica que pues realizamos esta investigación y tuvimos el trabajo, el acercamiento comunitario con la población, con los siguientes objetivos. En primer lugar, rememorizar, es decir, crear en los portadores de estas tradiciones una, un enfrentamiento con su memoria histórica, recordando el surgimiento de este ritual, la evolución que ha tenido y cómo ha ido conformándose a lo largo del tiempo para presentarse actualmente como parte de su identidad. Por otro lado, revitalizar, porque a veces este tipo de tradiciones, bueno, todo va cambiando con el paso del tiempo, eso es normal, pero puede haber ciertos elementos que están muy presentes en la comunidad y que necesitan ser salvaguardados y revitalizados de tal forma que puedan continuar dentro del ciclo festivo. Entonces esto también fue algo que nosotros tratamos de hacer. Y bueno, algunos resultados, se pudo revalorizar esta tradición por parte de la comunidad, se hicieron algunas reflexiones para su salvaguardia y entre otros aspectos que al final les voy a comentar. Vamos a empezar con el contexto histórico referencial para saber dónde está Tezontepec. Como pueden ver, está al centro del Valle del Mezquital, que es toda esta zona del estado de Hidalgo. Es un municipio actualmente, pero la cabecera donde está el pueblo de Tezontepec, pues ya es una población que existe desde las épocas prehispánicas. Su nombre original es en lengua otomí. Recordemos que toda esta zona está influenciada, o sus orígenes son dentro del pueblo otomí ñañú. El nombre de Tezontepec está en náhuatl, pero el nombre original era Tatobo, significa lo mismo, en la montaña de las piedras porosas o del Tezontle. La localización, bueno, les comento, en medio del mezquital, vamos a encontrar como características geográficas que tiene un clima templado seco, tiene zonas de llanas, pero también presenta algunas montañas, y bueno, en ecosistemas vamos a encontrar matorral xerófilo, ante todo en las montañas, y también bosque de galería en toda la orilla del río Tula, que pasa por esta región. ¿Qué es la Semana Santa? ¿O por qué investigar e indagar sobre esta festividad concretamente? Gran parte de las tradiciones que subsisten a la fecha en el Valle del Mezquital, bueno, se deben al resultado de un sincretismo histórico que se dio entre las creencias que tenían originalmente los otomís y pues posteriormente las creencias que trajeron los frailes franciscanos y agustinos que tuvieron presencia fuerte en esta región para convertirlos al cristianismo. Concretamente, cuando hablamos de lo que es Semana Santa, vamos a darnos cuenta cómo el culto hacia Siddhartha Hyadi, que es reconocido como el venerable Padre Sol, era una divinidad muy fuerte, muy presente que se tenía en la cosmovisión otomí, Cristo, la figura de Cristo pasa a ocupar este lugar. Entonces, muchas de sus expresiones tradicionales, y en este caso concreto que hablamos del ciclo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se ha concebido como ese ciclo del sol, desde el momento en el que nace, llega al máximo nivel en el cielo, muere, caen las tinieblas,
en la tierra y posteriormente resucita. Este sincretismo nos los habla Joana Broda y Sergio Segre en algunos trabajos que se han hecho sobre tradiciones que actualmente tienen pueblos de origen indígena y que, bueno, presentan este sincretismo. Y concretamente el Santo Huerto, bueno, tiene que ver con el culto al Cristo de Tepetitlán, que es una imagen que se encuentra en una población colindante con Tezontepec, a la cual el pueblo de Tezontepec le rinde veneración también en estos días. Y bueno, pues es parte de las prácticas tradicionales que encontramos dentro de la comunidad. En total, bueno, aquí vemos algunas de las más importantes que encontramos y que son recreadas por la Asociación de Fariseos y el Grupo Recolector de Laurel, pero como les decía en este caso, yo me voy a centrar a hablar solamente de lo que es el Santo Huerto. Voy a describirles de forma etnográfica, desde una visión étnica, cómo se concibe y cómo se lleva a cabo este ritual. Para empezar, existe un conjunto de montañas, aquí las podemos ver de lejos, que se llaman el Cerro de las Cruces. Este es un sitio sacralizado por la gente de Tezontepec, porque en la cima de esta montaña se encuentran estas tres cruces de encino que tienen muchos años que están ahí. De hecho, en la base de las cruces se han encontrado evidencias de ofrendas prehispánicas. Esto quiere decir que desde las épocas prehispánicas ya era un lugar a donde se rendían cultos. Y bueno, a la fecha, a este lugar es a donde suben solamente los hombres de la población, desde niños hasta adultos mayores, pero hombres. Las mujeres no suben, a buscar y a recolectar el laurel silvestre, que es una especie que se da en este cerro, con la cual se hace precisamente o se fabrica el Santo Huerto. Hablamos que esto viene siendo parte de una apropiación territorial y también viene siendo un paisaje cultural para el municipio de Tezontepec, porque en él vamos a encontrar la presencia tanto de la riqueza natural como de las expresiones culturales que están ligadas en una cuestión sacra, sagrada, tradicional para esta comunidad. El ritual da inicio con lo que es el ascenso al cerro y la veneración de las cruces. Esto ocurre durante la madrugada del día miércoles santo, que es cuando se reúnen aproximadamente 60, 70 hombres, entre niños y gente mayor, y salen de la casa de una familia que tradicionalmente es donde empieza este rito, y se van en peregrinación hasta subir al cerro. Una vez que suben, llegan a un punto en el que tradicionalmente instalan el campamento, porque ahí pasan la noche de miércoles para jueves, y posteriormente comienzan con las oraciones para pedirle permiso al cerro y a la divinidad de que les permita hacer la recolección de laurel como cada año. Después se reparten, un grupo de hombres se quedan a terminar de instalar el campamento y otros suben a lo que es la cima para adornar las cruces, hacer algunas oraciones frente a ellas y venerarlas. En este caso, tradicionalmente en el mezquital el 3 de mayo es cuando se hace esto, pero este grupo de personas lo hace durante el día Jueves Santo. Después, bueno, ya que terminan de hacer este culto, esta veneración, se distribuyen por todo el cerro y comienzan con lo que es la recolección del laurel. El laurel no está junto a las cruces, tienen que bajar algunas barrancas y irse a ciertos puntos que ellos ya conocen para poder encontrarlo. Y bueno, una vez que están en el lugar, comienzan a recolectar las ramas. Tienen una práctica que asegura, bueno, para ellos asegura que pues no va a haber un daño a esta planta. Usualmente cortan las ramas pues ya más maduras y cuidan que los retoños y los árboles jóvenes permanezcan precisamente sin ninguna alteración. Y bueno, una vez que ellos ya tienen el laurel, lo arman en tercios, esto le llaman tercio, hacen comúnmente 3, y bueno, posteriormente, en la noche de ese día, pues ya pasan la noche, conviven, hacen algunos actos festivos dentro de lo que es el campamento, y al otro día, que ya es jueves en la mañana, descienden del cerro, también primero hacen algunas oraciones, hasta que llegan a la comunidad donde los recibe el sacerdote, los reciben otras personas que forman parte de este grupo de recolectores y que no suben, y bueno, pues ya se lleva a cabo una procesión que es la que conduce el Santo Huerto hasta la casa donde se va a armar precisamente este objeto ritual.
Una vez que llega a la casa, como podemos ver aquí, pues es recibido, tanto los recolectores con el laurel son recibidos con veneración, con actos religiosos. Luego se lleva a cabo un convivio nuevamente con todas las personas, no necesariamente los que subieron al cerro, se invita a todos los vecinos, algunos llevan algunos alimentos voluntariamente para convivir. Y después, ya en la tarde del Jueves Santo, los señores más grandes encabezan la ceremonia de fabricación del Santo Huerto. Para esto, bueno, ocupan algunos elementos eh, naturales, ya sea por recolección en el mismo cerro, como es el caso del laurel y de la flor de encino, que es un árbol que se da en ese cerro, y otros más son adquiridos por ellos, llevan flores, manzanilla y romero, que son elementos tradicionalmente que consideran en el mezquital como reliquia. Después vamos a ver que se utiliza de esta forma. Y bueno, pues una vez que ya está armado el Santo Huerto, esperan en la noche a que llegue una procesión que se llama la procesión del bastón del Padre Mayor, en la cual es conducido este objeto ritual hasta la parroquia de Tezontepec para que pues se lleve a cabo una de las tradiciones más importantes, que es la oración del huerto. También se le conoce popularmente como la bajada del ángel, donde vemos que un niño de aproximadamente 5 años es preparado para descender de lo alto del campanario y representar la escena de la oración del huerto. Esto que vemos aquí es resultado, nosotros pudimos investigar, es resultado del teatro evangelizador de los frailes franciscanos. Ellos comenzaron a utilizar este tipo de métodos y técnicas para hacer que las comunidades indígenas pues se acercaran y pudieran entender un poco más de una forma festiva los misterios religiosos que ellos les estaban presentando. Entonces tenemos aquí una herencia de este momento de la historia. El ritual concluye con la aprehensión de la imagen de Cristo, y bueno, aquí podemos ver el uso que se le da al Santo Huerto. Después, ya que llega el día sábado de gloria, es repartido entre la gente como reliquia. ¿Para qué se usa la reliquia en el Valle del Mezquital? Se tiene la creencia de que cuando hay tempestad o tormentas muy fuertes que vayan a afectar las siembras, la gente con estas plantas que se entregaron en las ceremonias festivas ya secas, las quema, y pues con ese humo que sale se lo ofrecen al cielo, a las divinidades, para que se calme la tormenta. Y también ellos piensan que esto los va a proteger de cualquier brujería, de cualquier mal, cualquier aspecto negativo que pueda influir en su casa o en su familia. Para eso se utiliza esta reliquia. Y no solo se da en Semana Santa, sino en otras fiestas tradicionales. Bien, ¿qué conceptos principalmente puedo rescatar o podemos rescatar de esta celebración? Como ya les decía, la parte del territorio y el paisaje, una apropiación de recursos y una creación de un paisaje cultural. Obviamente tenemos la presencia de cultura, en este caso abordada desde el punto de vista simbólico, porque tenemos formas objetivadas y símbolos interiorizados, que es lo que la gente comúnmente cree, los portadores de esa cultura. Tenemos la presencia de una memoria colectiva, porque esto ha sido transmitido de generación en generación. Se da dentro de una fiesta tradicional que para la gente es parte de su identidad, y finalmente es abordado como un patrimonio biocultural, en el sentido de que se abordan tanto elementos naturales como culturales para recrear esta ceremonia. Y las conclusiones principalmente a las que puedo llegar, bueno, creo que esta es la más importante, que las comunidades tradicionales a través de este tipo de festividades fortalecen sus vínculos, recrean su memoria histórica y bueno, van definiendo distintos rasgos de su cultura y de su identidad, que no está fijo. Esto va evolucionando con el tiempo. Habrá un momento en el que puedan dejar de hacer ciertas cosas e incorporar nuevas, pero finalmente ellos como sociedad pues son los que deciden qué sentido le dan a todas estas celebraciones. Por otro lado, también es importante realizar más labor de difusión, de acercamiento, no solo a esta tradición, sino a muchas otras que están en el mezquital, para conocer cuáles son las raíces de estas poblaciones y cómo pueden presentarse actualmente como parte de sociedades que vienen directamente de culturas donde vimos ese mestizaje, o podemos atestiguar ese mestizaje que define gran parte de nuestro país. Y bueno, pues con esto termino mi participación. Les dejo esta frase de Guillermo Gil Batalla: un pueblo solo preserva lo que ama y solo ama aquello que
conoce, que yo creo que tiene que ver mucho con este tipo de temáticas. Muchas gracias. Quedo así. Comentarios. Pues tenemos suficiente tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muy interesante su presentación. Tengo una pregunta acerca de, bueno, dijo que es una fiesta tradicional Sí, y que entonces es parte de la identidad del pueblo. sí, Pero como, bueno, sabemos que a nivel como del Valle de Mezquital, con la migración, mucha gente se cambia del catolicismo hacia el evangelismo, ¿no? ujú. Entonces quería saber si han notado una influencia así a nivel de Tezontepec, que podría decir que ese tipo de encuentro, de ritual, sea como vulnerable. Sí, yo creo que está más amenazado, digámoslo así, más que nada por la presencia de elementos un tanto de la cultura consumista que se venden en la televisión, medios de comunicación. La gente de Tezontepec está más hacia lo que Toledo le llamaba la vida instantánea, de que lo actual, lo comercial, las cosas que inciden más con la vida urbana, eh, están más hacia esa parte. En lo religioso sí hay presencia de grupos que tienen otras creencias, pero creo que la gente tiene muy definido pues ahora sí que lo que creen y con quién se relacionan. Incluso yo puedo decir que hay gente que sin ser católica acude a ver esta festividad por la cuestión de que les llama la atención de que es algo que siempre se ha hecho en el municipio, en la comunidad. Entonces, claro, hay personas que sí definitivamente pues no participan, aunque sean católicos, por apatía, porque en esa fecha también se hace un torneo de fútbol, que toda la gente, los jóvenes están allá, entonces esto es más para o tiene más presencia con la gente grande, con los adultos que a lo mejor pues están ligados a lo religioso, pero yo creo que el problema de la preservación viene más hacia esa influencia del consumismo que hacia la diversidad religiosa, que bueno, realmente el catolicismo sigue siendo mayoría en estas comunidades, pero claro, repito, sí hay presencia de otras agrupaciones, pero incluso hay personas que sin ser acuden a verlo, a lo mejor no participan, pero acuden, están ahí y lo toman como parte de algo que es de su pueblo. Uh-huh. Sí. Bueno, felicidades por el trabajo, es muy interesante. Gracias. Y justamente en el mismo tono que ha mencionado Natalie, en otras presentaciones ha insistido sobre esta parte de la cultura religiosa y el fervor idiosincrático que se representa en algunas de las comunidades que se han presentado. Mi pregunta es si existe alguna información que establezca, no como lo presenta INEGI o UNAPO, que es católico o evangélico o cualquier otra forma de religión, sino que estableciera cuál es el patrimonio de la biodiversidad y del sincretismo religioso en toda esta zona del Valle de Mezquital, pero que puntualizara, digamos, no es lo mismo decirse católico que practicante, sí, claro, y que marcara todo, es decir, que haga esa diferencia, justo porque va con lo que menciona Natalie, que habría que estipular realmente cuál es el catolicismo profundo, porque creo yo que el catolicismo profundo en México, en estas regiones con alta incidencia de población, todavía hablante del ñañú, en este caso, o del otomí, estamos hablando de las reminiscencias aún vigentes de la época prehispánica. Y eso sería importante establecer porque va en relación a usos y costumbres, y justo con lo de la frase de Guillermo Bonfil, con el conocimiento de su ecosistema y de toda esta riqueza biológica. Es decir, preservarían mejor esta riqueza. Sí, claro. No existe ninguna publicación, lamentablemente, que aborde las cosas como lo está mencionando. Nosotros investigamos algunas fuentes. Hasta ahorita solo se ha hecho un atlas etnográfico de todo el estado de Hidalgo, donde se tocan algunos temas de este tipo en el mezquital, pero como tal, así como me lo escribe, no. Por otro lado, fíjese que se da una situación muy especial ahorita que lo menciona. El catolicismo urbano ortodoxo, que a veces es llevado por los sacerdotes,
no compagina con este tipo de creencias. Se da mucho el caso de que el mismo sacerdote que no entiende esta dimensión, les dice, no, esto es pagano, esto no lo deben de hacer, etcétera, y viene un choque pero la gente en lugar de asumirlo y quedarse pasivos, al contrario, lo enfrentan y lo mantienen porque ahí se ve claro cómo se han apropiado de este tipo de creencias. Entonces, eso es lo que ocurre. Y en Xontepec ha ocurrido. Sí. Sí. Yo quería saber, ¿se sabe si esto tiene reminiscencias, por ejemplo, desde los otomíes, desde los toltecas, en fin, desde cuándo? Y la otra pregunta es, esto de laurel, ¿qué tipo de planta es? Porque pues laurel puede ser cualquier otra planta. Y si esta planta la cultivaron o ya existía. Sí. Primero, el laurel es laurel silvestre, está en la lista de, no recuerdo el nombre científico, Liseta, mentiría si le digo cuál es, pero es laurel silvestre que se da en el centro de México de forma natural, siempre ha habido en el cerro, entonces ese es el que cortan, no lo siembran, por eso la tradición de subir al cerro y llevárselo para representar el huerto de los olivos. ¿Qué más me preguntaba? Sí, que si esto se sabe si tiene... cuestiones de tipo sí. Otomí, tolteca. Sí viene porque son fiestas que se quedaron en lugar de las fiestas de inicio de la primavera, de fertilidad. Semana Santa coincide con esa temporada y estos pueblos eran agrícolas, entonces retomaron esa parte y por otro, la cosmovisión del sol como venerable padre que nace, ilumina, produce vida, fertilidad, después es perseguido por las tinieblas, muere y resucita. O sea, eso es lo que quedó para ellos como el entender la pasión de Cristo. Sí viene de esos tiempos. Pues muchas gracias. Disculpe. Bueno, sí.